Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como bien quede con vosotros, voy a estar grabando por lo que resta del mes de agosto, que ya es muy poco, vídeos de lecturas para que, bueno, tengáis algo que escuchar hasta que comencemos en el mes de septiembre la nueva temporada. La lectura que voy a hacer esta tarde se trata exactamente del trauma complejo. Dentro del trauma complejo podemos encasillar o no encasillar, sino meter dentro de lo que es este trauma el trastorno de estrés postraumático. Que yo aconsejaría, si alguien está interesado en saber exactamente qué es esto, que pueden recurrir a distintas lecturas. Pero esta sería una de las formas o cómo podemos generar y cómo podemos llevar a un efecto de cambio, o cómo podemos castigar incluso mentalmente a un narcisista. Para ello tendríamos, como bien digo, que irnos directamente a hablar y a saber qué es exactamente lo que es el trauma complejo. Y sin más dilación, como introducción, tal vez no hayáis entendido nada, pero a lo mejor conforme vaya haciendo la lectura vais entendiendo exactamente a lo que me estoy refiriendo. Y ya paso directamente a leeros el texto. El concepto de trauma complejo designa una experiencia de exposición a múltiples estresores traumáticos a lo largo del tiempo, en la que los traumas son de naturaleza interpersonal y tiene efectos perjudiciales para la identidad, la personalidad, las relaciones interpersonales y la regulación emocional de la persona. Las personas con trauma complejo presentarían una desregularización afectiva, somática y disociativa, así como severos impedimentos psicosociales. Su sintomatología incluye los signos habituales del trastorno de estrés postraumático: recuerdos traumáticos intrusivos recurrentes, la evitación de estímulos que nos recuerden ese trauma, e incluso el entumecimiento emocional y el aumento de la alerta o reactividad. Pero evidentemente esos son los efectos o las causas que nos puede llevar el trastorno de estrés postraumático o este trauma complejo, pero sus manifestaciones clínicas se presentan con una mayor gravedad y van mucho más allá de las que habla este síndrome. Para hablar de esto, en 1991, la psiquiatra Leonor Ter propuso distinguir dos tipos de trastornos de estrés postraumático en la infancia. Primero fue el subtítulo 1, que ella decía que estaría causado por un trauma repentino e único. Y el subtipo 2 sería efecto de traumas múltiples y crónicos como el abuso sexual o físico. El subtipo 2 sería evidentemente el más grave y llevaría a síntomas de negación y entumecimiento, disociación e incluso rabia, así como una tristeza considerable. En 1992, la psiquiatra Judith Herman introdujo conceptos de trauma complejo y de trastornos de estrés postraumático complejo en dos publicaciones. Yo os aconsejaría que buscarais a esta autora, Judith
Herman, y que pudierais leer estos dos libros que ella aconseja. Uno, bueno, son los dos libros que tiene, hablan sobre esto que os digo, sobre el trauma complejo. El llamado trastorno de estrés postraumático, conocido también por todos nosotros como TEPT, que añadiríamos la C en el supuesto del trauma complejo, constituiría una categoría diagnóstica que tiene elementos en común, pero es distinta del trastorno de estrés postraumático, el estrés límite de la personalidad, el estrés de identidad disociativo y de los trastornos de somatización. Esta autora que os he nombrado sostiene que estos diagnósticos han sido históricamente aplicados a personas que han sido víctimas de traumas complejos y que están etiquetadas y que estas etiquetas que se les ponen ocultan exactamente el origen de los padecimientos de estos trastornos. Además, esta autora asevera que el concepto tradicional de trastorno de estrés postraumático, que apareció por primera vez en el DSM-3 de 1980, está demasiado vinculado a la sintomatología de los excombatientes de la guerra del Vietnam. Sin embargo, existen casos de trauma prolongado mucho más cerca de casa, como los padecidos por niños y niñas maltratados o abusados sexualmente de forma crónica por sus padres, madres u otros familiares. Y ya no solamente de niños y niñas maltratados, sino de hombres y de mujeres que están siendo sometidos a ese estrés, a ese trastorno de estrés postraumático a lo largo de un largo plazo de tiempo. No olvidéis que podemos ser cualquiera de nosotros que convivamos o hayamos convivido con un narcisista, con un psicópata o con un maquiavélico. No importa, simplemente que nos haya causado un trastorno de estrés postraumático esas vivencias a lo largo del tiempo. Esto que lo estoy añadiendo no forma parte de la lectura. De acuerdo con esta autora, los criterios de diagnóstico del trastorno de estrés postraumático complejo deberían ser una exposición a un control totalitario que puede durar desde meses e incluso hasta años, y que generalmente incluye abuso físico y o sexual, de la que se deriva la sintomatología consistente en alteraciones en las siguientes áreas. En primer lugar, la regulación de los afectos. Esto significa una disforia permanente o impulsos suicidas o autolesiones, ira explosiva o inhibición, sexualidad compulsiva o excesivamente inhibida o una alteración entre ellas. En segundo lugar, tenemos la consciencia, que es esa amnesia de los sucesos traumáticos, episodios disociativos, revivir experiencias en formas de síntomas intrusivos propios del trastorno de estrés postraumático o incluso en preocupaciones. En tercer lugar, tenemos la autopercepción, que es esa sensación de indefensión, de vergüenza o culpa, y también de estigma y de ser distinto a los demás. En cuarto lugar, podríamos hablar de percepciones del perpetrador, que conlleva la preocupación por el perpetrador
o por vengarse de él, o idealización o gratitud paradójica o aceptación del sistema de valores y racionalizaciones del perpetrador. En quinto lugar, son las relaciones con los otros, que es el aislamiento y el distanciamiento o la búsqueda constante de un rescatador ante los fracasos constantes en la autoprotección. Y ya en sexto lugar podemos nombrar el sistema de significado, que es esa sensación de indefensión, de desesperación que puede tener la persona que está sufriendo el trastorno de estrés postraumático. El trauma complejo en el maltrato en la infancia significa que las personas padecerían trauma complejo. Generalmente tienen ya una historia de victimización en la propia infancia por parte de los cuidadores primarios. Por tanto, sus patrones de vinculación afectiva están totalmente distorsionados. No tuvieron un apego seguro con personas que desempeñaban el rol de cuidadores en la niñez, por lo que no habrían podido desarrollar la capacidad de autorregulación emocional en situaciones de estrés que desarrollan los niños y niñas que han tenido una figura de apego seguro. Así, el trauma complejo en la niñez impediría el desarrollo de habilidades básicas de la personalidad. El trastorno de estrés postraumático complejo y el trastorno límite de la personalidad, hay unos serie de estudios referente a ellos que sugieren que más del 75% de las personas con trastorno límite de la personalidad han experimentado abuso físico, sexual o emocional en la infancia. Algunos estudios han informado de que el 30% al 70% de los pacientes con el trastorno límite de la personalidad fueron víctimas de incesto. Una investigación encontró que 4 síntomas de este trastorno límite de la personalidad aumentan considerablemente la probabilidad de estar en la clasificación de trastorno límite de la personalidad comparada con la clasificación del trastorno de estrés postraumático complejo, que ocasiona esfuerzos frenéticos para evitar el abandono, el sentido inestable, las relaciones interpersonales inestables e intensas e incluso la impulsividad. El trauma complejo también se puede dar dentro de la familia, y ahí tenemos la violencia intrafamiliar y la tortura también, incluso política. En personas adultas también se pueden encontrar casos de trauma complejo, como en los casos de mujeres sometidas a maltrato y violencia física crónicas por parte de sus parejas. Sin embargo, el desarrollo de sintomatología postraumática compleja es más probable cuando hay antecedentes en la infancia, es decir, una historia ya sea de trauma o de trauma complejo en la niñez que haría a estas personas más vulnerables afectivamente y les impediría el desarrollo de un autoconcepto positivo, de autonomía emocional y de ciertas capacidades tales como la competencia para poner límites, como para distinguir a las personas confiables de las que no lo son. Yo realmente os digo que hay personas, hay víctimas que no hemos tenido una sintomatología postraumática compleja cuando éramos infantes,
y, y realmente sí que sabemos lo que es la violencia intrafamiliar, sin ninguna necesidad de tener esa sintomatología en nuestra niñez. La autora Judith Herman, señala que existen importantes semejanzas entre el maltrato crónico intrafamiliar y la tortura política de los regímenes dictatoriales. Las experiencias de secuestro prolongado y el ser víctima de violencia, de violaciones a los derechos humanos, también serían formas de traumatización compleja. El trauma complejo nos lleva a el riesgo de revictimizarnos. Y según sostienen algunos autores como Judith Herman, las personas con una historia de trauma complejo tendrían mayor riesgo de volver a ser víctimas de maltrato físico o sexual en sus vidas. Esta autora propone que el concepto de trastorno de estrés postraumático complejo reemplace a los conceptos clásicos de personalidad masoquista y compulsión a la repetición, puesto que estos últimos culpabilizarían a las víctimas. Daros cuenta, cómo habla de la revictimización y cómo de alguna manera habla de esos conceptos clásicos de la personalidad masoquista y de la compulsión repetitiva, porque eso sería lo que nos llevaría a revictimizarnos, a culpabilizarnos, y volveríamos otra vez al mismo lugar. Hay una propuesta de inclusión del trastorno de estrés postraumático complejo como categoría diagnóstica en los manuales de psiquiatría. La categoría de trastorno de estrés postraumático crónico fue propuesta para ser incluida en el manual DSM-5 de la Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos. Sin embargo, no fue incluida como diagnóstico. A diferencia del DSM-5, la CIE-11 de la Organización Mundial de la Salud, aparecida en el 2018, sí incluyó el trastorno de estrés postraumático complejo como una entidad diagnóstica distinta del trastorno de estrés postraumático. Esto es considerado por algunos especialistas como un importante avance que facilita la precisión diagnóstica y el diseño de tratamientos más personalizados y efectivos para las víctimas. Y aquí finaliza la lectura de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado y de vuestro entendimiento, aunque también me pongo en vuestro lugar, y las personas que no hayan sufrido un trastorno de estrés postraumático, sea difícil de que puedan entender de alguna manera lo que es este trauma complejo. ¿Cómo llegamos las víctimas a vivir este trauma complejo? Realmente solamente lo podemos explicar de una manera tal vez demasiado sangrante y demasiado, podríamos llegar a revictimizarnos, y no es el caso, como bien os comentaba en la lectura anterior, ese riesgo de revictimización, pero es importante que sepáis que existe este tipo de trauma y que lo podemos encuadrar y encasillar dentro también del trastorno de estrés postraumático. Si queréis que hablemos de esto en la nueva temporada, no tenéis nada más que proponérnoslo o proponérmelo y hablamos sobre el caso. Pero simplemente quiero que tengáis la idea muy clara. Este trauma de complejo es única y exclusivamente cuando se prolonga durante mucho tiempo, muchísimo, se hace crónico.
y ahí es donde radica todo el problema. Muchísimas gracias y espero que terminéis de pasar bien la tarde. Muchísimas gracias y chao.